Comunicar. Aprender. Romper barreras. Conectar con otros mundos y otras culturas. Expresar. Transformarte. Saltar obstáculos y creencias que nos limitan. Cuestionarnos. Disfrutar la vida. Sentir. Busquemos juntos nuevas posibilidades que nunca habíamos imaginado y encontremos la fuerza, el amor y el poder de la inspiración. Hola, pues estoy muy emocionada, nerviosa, pero muy feliz porque tengo a la mera, mi guía, mi orientadora, mi amiga, mi traductora espiritual, siempre de la mano de los ángeles. María Hinojosa, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias por invitarme. La emocionada soy yo, gracias por invitarme y por darnos este espacio para platicar. Pues mira, es un honor para mí tenerte porque hoy es mi primer programa de este sueño que tú fuiste parte de él, que se llama Inspírame Hoy. Y pues para explicar un poquito lo que es este proyecto, por ser el primer programa, yo voy a empezar a hacer entrevistas a la gente que me inspira por alguna razón. Y obviamente pues tú has sido una inspiración total durante muchos años en mi vida y por eso quise comenzar contigo este programa. Gracias. Entonces es un honor tenerte. Y bueno, María, como ya lo dije hace rato, es traductora y orientadora espiritual. Tengo entendido que desde los 5 años tú conectaste con los ángeles y con seres de otros planos. Entonces, platícanos un poquito quién es María y cómo comenzó todo este don, cómo lo empezaste a sentir, cómo fue María. Fíjate que está padre tu pregunta porque a veces la gente que viene piensa que yo nací así como me ves y realmente hay una parte que sí nací con ello, pero otra parte que la vida me fue haciendo. Cuando yo tenía 5 años, pues yo veía energía, el campo áurico, personas que ya trascendieron, ángeles, y pues nadie me entendía y me comprendía. En ese tiempo no había tanta información como lo hay ahora, ¿no? Ya tengo 46 años. O sea, en ese tiempo no había tanto. Entonces, muchos años yo me sentí frustrada, me sentí incomprendida y muchas veces llegué a pensar que yo estaba mal, ¿no? Y con el tiempo, pues, me fueron llegando los recursos para ir entendiendo esta sensibilidad que todos tenemos como hijos del universo, pero que a unos nos toca descubrir, abrir y experimentar en esta vida y a otros en otra, ¿no? Y hace 17 años que Los Ángeles me permitieron, me abrieron la puerta y a la vez me lo pidieron y me dijeron, ya es momento de dejar de ignorarnos, queremos que trabajes para nosotros. Y entonces ahí empezó un camino muy padre, muy interesante, pero también muy retador, porque cada cosa que vivo en mi experiencia terrenal me lleva a un nivel diferente en mi espiritualidad, pero la parte fundamental es que yo no me dejo de ver a mí. Es como acompañarnos juntos de la mano de los ángeles y de la divinidad a un encuentro, de un crecimiento y de abrir conexiones que ya teníamos y no sabíamos. Entonces, cada que llega aquí un cliente, un paciente, yo crezco con ese paciente y crecemos juntos a través de la divinidad. Entonces, este camino ha sido desde hace 17 años. Qué bonito lo dices y qué bonito sobre todo haber escuchado esa voz que te decía, pues aquí estamos, eres tú, nuestra herramienta para conectar, pero qué bonito cuando decides tú decir sí, ¿no? Dar el sí y decir sí quiero y sí quiero compartirlo con los demás. Y sobre todo ayudar a tanta gente en este camino que busca la divinidad o que busca la conexión con la espiritualidad o incluso que busca la inspiración para seguir con este camino, ¿no? Qué bonito que hayas decidido tomar esta decisión y que como dices tú, que al final crecemos todos juntos, pero el haber tomado tú la decisión, ¿qué implicó para María? O sea, ¿qué dijiste? Órale, va. Buena pregunta. Quiero ayudar a los demás, pero ¿cómo le hago? ¿O lo tenías claro cómo lo ibas a hacer? ¿O empezaste a armar? ¿De dónde te llegó la inspiración para decir, lo voy a hacer? Fíjate que ellos me fueron guiando.
primero mi vehículo fue mucho los residuos de un café, un lienzo pintado por alguien, y después fueron sueños, y después fue el campo áurico, y cada vez tuve como más claridad. Creo que ha sido un camino que ha implicado muchas cosas, porque es mucha responsabilidad, al menos yo lo veo de esa manera, el que crezcas a la par del otro, escuches a los ángeles, a la divinidad, y que haya una cierta filosofía para llevar a cabo si tú quieres este trabajo, porque al menos en mi caso he sido libre de decir, no, ya no quiero, o quiero vacaciones, o esto no es para mí, ¿no? Yo lo he seguido porque realmente amo esto. Hace ratito un paciente me decía, es que tú eres afortunada porque aparte te encanta y ni es un trabajo, o sea, qué fácil. Le digo, pues no es fácil porque hay cosas que yo requiero cumplir, ¿no? Por ejemplo, la filosofía de vida en temas de lo que como, de si consumo alcohol, a qué horas me duermo, a qué horas me despierto, el cómo visto, todo tiene que ver con mi servicio, todo tiene que ver con mi servicio. Y tengo espacios de persona, pero finalmente va en paralelo con, ¿no? No en líneas súper diferentes. Entonces ha implicado responsabilidad, ha implicado también mucho gozo, pero ha implicado mucha conciencia de cómo funciona en mi vida terrenal, no en la perfección, no en la super congruencia, porque creo que estamos experimentando esto en esta dimensión, sí, pero sí en una conciencia del hacer y del ser, y de ir equilibrando la vida para que tenga gozo, disfrute, pero conciencia, ¿no? Entonces ha sido trabajo de ir esculpiéndome desde hace años. Por y de ir esculpiendo a los demás también. Exacto. Creo que también es un reto muy cañón de estar aquí y ahora. Por eso a mí me gusta mucho este espacio, porque estás escuchando al otro, pero en realidad estás viendo su campo áurico, pero en realidad estás escuchando a los ángeles, pero o sea, están pasando muchas cosas al mismo momento. Ves cómo le están curando el estómago a alguien. Entonces, todo ese show pasa en 55 minutos. Entonces, es algo tan hermoso y tan sutil que no te puedo explicar con palabras lo que es estar aquí, pero sé que soy muy afortunada, ¿no? Claro, hermoso y padrísimo, como dices tú, el conectar con todo al mismo tiempo, porque al final eso somos, no somos un todo al mismo tiempo, pero qué importante poder tener ese don de poner atención a esas cosas, que a lo mejor, como dices tú, todos lo tenemos, pero no ponemos atención, tú ya lo tienes más desarrollado. Entonces, hablando de esta divinidad, o de esta conexión espiritual, para la gente que creemos en los ángeles, habrá gente que no cree, pero la gente que creemos en que existen otros planos, otros ángeles, ¿qué importancia tiene el conectar lo espiritual con lo terrenal, María? O sea, yo creo que es súper importante. Para ti, ¿qué beneficios tendría el aprender a conectar con lo espiritual? Nosotros estamos pues en este mundo tan terrenal. Haz de cuenta que estás diciendo que te vas por la autopista, te vas por la terracería. Sí, Creo sí. que lo espiritual te da las herramientas para vivir lo terrenal y te da una cierta amortiguación para vivir cada experiencia con más gracia, con más altitud, y también para saber o sentir el para qué suceden las cosas, y de alguna manera u otra te vuelve con mucha fortaleza interior para saber sacarle jugo a las experiencias dolorosas, por ejemplo. Sí, claro, claro. Entonces es muy importante, hablando de las experiencias dolorosas, sanar nuestras emociones para permitirnos fluir o para permitirnos conectar. Totalmente. Lo que pasa es que si no hemos sanado muchas cosas y ni siquiera tenemos conciencia que las traemos, de alguna manera nuestros cuerpos, el emocional, el energético, el físico, está totalmente bloqueado. Es como si hubiera rocas en el camino del río. Conforme vamos quitando esas rocas, va empezando a pasar el agua, y no es un agua estancada, es un agua cristalina, y es ahí donde en ese río interior empezamos a observarnos día a día sin tanto tapujo mental, ni tanta conmoción, ni tanto drama, ¿no? Y entonces eso es maravilloso, y prácticamente también es un desafío, ¿no? El cómo integrar estos dos mundos en el camino del equilibrista, donde no soy tanto de uno ni soy tanto del otro, ¿no? Al final pertenezco a los dos mundos.
Sí, entonces, volviendo a lo de la inspiración, es muy importante tener algo que te inspire para poder crear esa inspiración, ¿no? Entonces se Totalmente. convierte en una búsqueda, la O, inspiración. pues yo más que Oh, búsqueda diría que se convierte en un encuentro que ok. saboreas porque cuando lo encuentras lo sabes. Sí, porque eso era lo que te iba a preguntar ahorita, hablando de la búsqueda. Si nosotros creemos que somos seres divinos y provenimos de una inspiración divina, ¿tú por qué crees que entonces pasamos toda nuestra vida buscando conectar con esa inspiración? Consciente o inconscientemente, yo creo que todos pasamos la vida buscando esa inspiración que nos conecte con lo espiritual, ¿no? Aunque sea inconscientemente. Creo que es muy simple y a la vez muy complejo. Creo que el punto es que no nos enseñan a reconocernos en nuestra naturaleza más profunda, que es hijos de la divinidad, hijos del universo, y traemos todo el kit adentro. Y realmente lo que vamos haciendo en los 30, en los 40 y en los 50 es darnos cuenta que el origen era ese desde un principio. Claro, entonces la inspiración para cada uno va a ser algo distinto, ¿no? Pero al final es nato. Al final lo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué nos puede inspirar si todos somos seres diferentes? ¿Qué nos puede inspirar a cada uno? Tenemos que hacer esa búsqueda de emociones, en nuestras emociones, perdón, o tenemos que tratar de conectar con lo que a cada uno nos vaya sirviendo con la espiritualidad, o qué es lo que tú crees que nos puede inspirar entonces a Yo cada uno. definitivamente creo que es el conocerte a ti mismo con tus grises, tus blancos y tus matices y tengas una real conexión con quien hay adentro de ti. Creo que es un proceso constante de Es día a de toda día. una vida, ¿no? Porque es bien fácil perderte en el camino o es bien fácil ver solamente el proyector, que es la vida de los demás, lo que a mí no me gusta, lo que no me parece, lo que no me acomoda. Entonces, yo siempre sugiero diario estarte observando como una exploración dentro de ti, no como un juicio, para que entonces tu inspiración seas tú. Claro, sí. Y los demás serían como factores externos que nos ayudan a esa misma inspiración que ya tenemos nosotros adentro. Exactamente. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre inspiración y motivación? Yo creo que van de la mano. La inspiración para mí es como la raíz y la motivación son las hojitas. Sí, exacto. ¿Y qué tenemos que hacer para estar abiertos y receptivos a esta inspiración? Porque muchas veces yo conozco mucha gente que me dice, no es que yo haga lo que haga, no me inspiro, no me inspiro y no me inspiro. Y yo, como dices tú, yo siento que la inspiración la tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué siento? ¿Cómo podemos estar abiertos y receptivos a esta inspiración? Es que yo ahí te quiero comentar algo. Ujú. Si tú no crees en que tú seas una persona y un ser inspirador y que hay inspiración dentro de ti, va a ser muy difícil que llegue gente inspiradora a tu vida. Entonces, si tú no quitas del río todas esas piedras, jamás vas a dar con tu propia inspiración y mucho menos con la inspiración de los demás. Creo que empezar a aceptar que eres un hijo de la divinidad y que la inspiración está dentro de ti es un paso. Y Ujú. la segunda es atreverte a descubrirla. Que es Y lo la más tercera difícil. es ejercerla. Pero acuérdate que también la mente humana está pasando por el nada es suficiente. Sí. Entonces, lo que me inspira y lo que me motiva no es suficiente, entonces tiene que haber algo más. Ahí ya se murió la inspiración y la motivación por un rato, ¿Y cómo porque entre el quitas? ego, Exacto, a eso iba ahora con lo del ego. ¿Cómo quitas esos obstáculos que se te van presentando en el camino, como el ego, bueno, es que hay muchísimas emociones, el miedo que nos pueden obstaculizar. ¿Cómo haces tú para quitar esos obstáculos del camino? ¿Qué recomiendas tú que se haga para quitarnos los obstáculos? O sea, definitivamente yo creo que una terapia nos ayuda, ¿no? Sea la que sea la que tú escojas. A mí me ha ayudado mucho estar contigo, ir del camino con mis ángeles y contigo. Para mí ha sido súper sanador y me ha ayudado a quitar esos obstáculos. Entonces, aparte de una terapia, ¿qué otro tip les podría dar a la gente para que pudiera quitar esos obstáculos y barrer todo lo que traemos, que nos permita ver lo que necesitamos, ¿no?
Creo que lo primero es la valentía para aceptar que necesitas ver dentro de ti. Sí. Si tú vas así, evaluando a los demás sin enfrentarte a ti, creo que no va a funcionar. Y lo segundo es aceptar que tu inspiración y tu motivación está cerrada, está dormida, pero sí está. Y la tercera es dejar de esperar que todo lo que pasa en el mundo me inspire y me motive, porque en realidad pasa al revés. Y con la inspiración y la motivación viene algo que se llama sorprenderse. Y creo que la habilidad de sorprendernos conforme vamos creciendo va cambiando, ¿no? Yo tengo un hijo que va a cumplir 4 años y el año pasado que lo llevé de viaje y veía en un ferry el mar, me decía, wow, mamá. Y yo volteé y dije, ¿hace cuántos años yo no digo, wow? El café X, el día a día X, mi mamá X, el perico. Dices, creo que la sorpresa, la habilidad de sorprenderte y ser agradecido viene implícito en esta cadena del Sí, inspirarte y motivarte, ¿no? Entonces, si tú le sigues teniendo miedo a ver y a conocer y a aceptar quién eres, lo demás está por demás decírtelo. Creo que no hay manera. Sí, y esa conexión con el alma es súper importante porque, como dices tú, hemos perdido esa habilidad que teníamos de sorprendernos, incluso hasta los niños la han perdido. Conozco muchos niños que, no sé, los traen a un viaje a Disneylandia. Antes nosotros veíamos a Mickey Mouse y era como, wow, ahora va un niño chiquito y te sorprende que diga, ah, sí, un señor vestido de Mickey Mouse. O sea, cosas tan simples, ¿no? Pero a partir de la ¿Y ahí te pandemia. puedo interrumpir? Sí, por Perdón, en supuesto, algo. claro, pero este programa. Que creo que la inspiración, gracias, y la motivación también se ha perdido por la sobresaturación que tenemos de todo. Sí. Juguetes, iPads, celulares, información, WhatsApps, y entonces ahí nada es suficiente porque todo el tiempo es una sobreestimulación, ¿no? Entonces, partir de lo básico de estar en el aquí y ahora y hacerme cargo de mí, de mi experiencia, o en su caso de un hijo y estar presente conscientemente, eso motiva, inspira, conecta y sorprende. Exacto, y hemos perdido esa admiración hacia las cosas. Yo creo que, digo, ya está como muy trillado el tema, pero es que es así, vivimos todos una pandemia muy difícil y a través de esa pandemia, la mayoría de la gente crecimos más en el plano espiritual, porque pues a pesar de estar encerrados y que lo único que nos tenía conectados con el mundo eran las redes sociales, yo creo que también empezamos a recobrar esa capacidad de asombro con la naturaleza, o por lo menos a mí me pasó que tuve una conexión con la naturaleza impresionante. O sea, antes yo a lo mejor veía un atardecer o veía cualquier cosa y ya lo ves como algo bedial que tienes en el día a día. Pero esa capacidad de asombro y que a mí me generó la pandemia, yo creo que es súper importante porque también el empezar a conectar con nuestro todo, nuestro entorno, la naturaleza, los animales, todo lo que es vida, qué importante es eso, porque inspira y te ayuda a saber que somos todos lo mismo en este universo, ¿no? Totalmente. Y creo que también la pandemia nos enseñó a muchos a ser creativos, a hacernos cargo de cosas que no nos hacíamos cargo, como un año completo con tu hijo en casa o con tu mamá o con tu esposo. Y también creo que fue un aclarador de cómo funcionamos por dentro y el tipo de ansiedad, depresión y angustia que estamos atravesando desde antes de pandemia, pero que en pandemia fue demasiado evidente, ¿no? Y la vida tan rutinaria y básica que nos hemos acostumbrado a vivir, teniendo muchos recursos alrededor, pero como causa incomodidad salir de tu rutina, entonces escojo la comodidad, pero en la comodidad nunca va a haber un crecimiento, ¿no? Todos nos reinventamos, yo creo, de diferente manera y ahí viene la inspiración, ¿no? Porque quisiéramos o no quisiéramos, teníamos que inspirarnos para hacer algo, porque ya llegó un momento en que dices, bueno, sí está padre ver tele todo el día y tirarte, no puedo salir, pero llegaba un momento en que decías, uno, tengo que generar, dos, tengo que sentirme útil y tres, hacer algo, lo que sea, porque si no me vuelvo loca, entonces te reinventas y ahí viene la capacidad de inspiración.
Y Por también eso, creo que vino mucho el enfrentamiento con el miedo. con el Cada miedo. quien vivió una pandemia diferente, yo lo viví aquí, cada Sí. quien vivió una versión diferente y ahí partes mucho de quién soy y cómo estoy viviendo, es como vivo la pandemia o cómo viví la pandemia o cómo puedo vivir otras cosas, ¿no? Fue una elección a pesar de que fuera una elección medio acotada, fue una elección, siguió siendo una elección. Claro. Y María, por medio de Los Ángeles, bueno, tú por medio de Los Ángeles puedes lograr que los demás lleguemos a alguna conclusión de dónde está nuestra inspiración. O sea, tú crees en ese camino que podemos llevar contigo, que yo ya lo he experimentado en vida, ellos nos pueden guiar hacia la inspiración o nosotros la tenemos que buscar y ellos son solamente una herramienta para ayudarnos a buscar la inspiración. Yo creo que ellos son una herramienta para ayudarte a encontrarla y creo que parte mucho de que tú estés abierto. Lo más difícil es que tú quieras salir del área de confort y experimentar algo diferente. Creo que ahí es donde no te empiezas a abrir y no empiezas a escuchar a los ángeles, entonces tú sigues en un círculo vicioso como una lavadora, entonces no va a haber cambio. Creo que una parte es abrirte a la energía de los ángeles, por otra parte es abrirte a tu propia energía, de tu propia naturaleza, ¿no? Y ahí es donde más resistencia hay. Ok, y entonces, ¿qué tenemos que hacer los que queremos ir con María? Bueno, para los que quieren ir con María, ¿qué tenemos que hacer para que, si por ejemplo hay gente que no cree en los ángeles, tienes diferentes tipos de terapias, porque es lo que estaba viendo en tu página web. Entonces, ahora platícanos un poquito, vamos a salirnos un poquito de la inspiración y vámonos con María. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuál es nuestra terapia, la que nos conviene, porque cada uno somos distintos, la que nos va a guiar para poder inspirarnos y poder lograr, no sé, nuestros sueños? Me imagino que durante la vida vamos a tener millones de inspiraciones, o sea, no es solo una. Ya, a mí me inspira esto, a mí me inspira el otro, pero conforme va pasando el tiempo te van inspirando diferentes cosas. ¿Cómo sé yo qué terapia tengo que tomar con María? Eso es una pregunta bien interesante. Yo partiría primero de en qué momento estoy y cuáles son los recursos que yo creo que necesito. Dos, en dónde está mi creencia. Más que tomar una terapia con María, yo diría, ¿qué terapia y en qué momento? Yo siento que con regularidad, en algunas veces en el año, es importante hacer un check-in con un terapeuta, un orientador, un curso que vaya hilvanando esta historia de mi conexión álmica, ¿no? La otra parte es, si la filosofía, en este caso de Los Ángeles y de María, va conmigo. Y la tercera es, estoy abierto o abierta a hacer mi parte para mi proceso, reaprender quién soy, de dónde vengo y cómo usar mi magia. Sí, claro, María, y por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que cuando yo digo, tengo tantos años con María, ¿no? Entonces me preguntan, ¿quién es María? Y pues yo les explico quién es María. Mucha gente me pregunta, y está padre decirlo aquí, sé que María conecta con gentes de otros planos. Entonces, María me puede decir qué dice mi abuelito que se murió, María me puede decir qué dice mi tía que se murió, no sé, conectar con otros, con otras, con las personas que ya no están aquí, que están en otros planos. Sí, pero eso no lo decido yo. O sea, tú vienes a abrirte a la experiencia, tú sabes que cada cita es diferente y si tú haces una pregunta y la contestan, adelante, pero no te aseguro que la contesten porque tiene que ver con tu proceso, el de tu abuelita, por dar un ejemplo, y si realmente va a rendir frutos en tu camino. O sea, no es que podamos preguntar todo lo que queramos, ¿no? Tiene que haber un para qué y un desde Exacto. dónde lo haces y desde ahí podemos partir. Pero lo más padre es que te abrieras a la experiencia. Yo el otro día platicaba con una paciente que ya llegó muy mortificada porque había perdido un collar y acabamos con su relación de pareja, conectando padrísimo y el coraje, digo, perdón, el collar no nos importó nunca jamás. Pero esa fue como una parte donde ella decía, por ahí voy a empezar a meterme en las aguas espirituales y ahorita está súper contenta y muy metida en ella, ¿no? Pero sí pasa entonces, o sea, si llega gente y Claro, te pregunta,
Claro, de todo, o perdí algo, o qué dice mi abuelita, y eso puede ser una parte de preguntas de exploración, pero yo no te doy la certeza de que te lo contesten. Y dos, no puede ser la piedra angular de una visita, que era lo que le explicaba a esa paciente la primera vez, ¿no? A eso iba yo. María no es una persona a la que vas a para que te lea tu futuro, te diga qué es lo que está pasando. Es una terapia. Y te dan una semblanza de tu futuro con tu contribución, con tu conciencia, con tus decisiones y con tu permiso. Y dependiendo de tus actos, o sea, dependiendo de tus actos, los ángeles solamente te aconsejan. O sea, 80% de la responsabilidad de tu vida es tuya, incluido que están los ángeles. Claro, totalmente. Pues qué importante es saber esto, porque la verdad es que mucha gente creemos que ir con María es como, voy a ir con María que me diga, que me solucione mi vida, ¿no? Y no, o sea, tenemos que ir abiertos a que ir con María es un camino difícil como cualquier camino de crecimiento espiritual. Es un encuentro contigo, ¿no? A mí algo que se me hace épico, y sí quiero decirlo porque no solamente pasa aquí, pasa en cualquier persona que es un medio con alguien espiritual, con la divinidad me refiero, que trabaje para ángeles o deidades del camino del bien, pongámoslo así. Por ejemplo, yo trabajo aquí para 75 ángeles, que son los que están aquí funcionando. Entonces, cuando tú entras a este espacio, son dos dimensiones arriba de la calle. Entonces, tú empiezas a sentir calma, tranquilidad, a pesar de que hay ruido, empiezas a sentir como si estuvieras metido en una esfera conectando con tu mundo más personal y más puro. Y creo que desde ahí empiezas a dejar tu ego en la puerta y empiezas a bucear a través de tu historia y de tu vida, ¿no? Totalmente, y es un autoconocimiento impresionante. O sea, yo llevo muchos años contigo, y sí ha sido un camino súper largo, pero al final creo que el camino puede ser tan largo o tan corto como nosotros lo decidamos. No tiene que ser un camino largo. Mientras tú estés receptivo y abierto, y a lo mejor tú empiezas un camino y ni siquiera estás receptiva ni siquiera estás receptiva a cambiar. O sea, tú vas como que a ver qué me dicen y a ver si se me ocurre cambiar o no. Entonces puede pasar mucho tiempo, puede pasar poco, pero al final sí, lo que dices tú, es impresionante cuando llegas, empiezas a conectar con la espiritualidad, dejas todo afuera y dices, ay, o sea, yo venía de afuera con 1000 problemas y de pronto ya me sentí súper tranquila, y empiezas a fluir, y empiezas a conocerte, y empiezas a saber qué sí, qué no, y por dónde irte, por dónde ya no irte. Es muy difícil porque volvemos a lo mismo. Estás en tu zona de confort tan a gusto, y dices, ¿para qué, no? ¿Para qué les digo? Y te acostumbras a la armadura que traemos todos en la calle, ¿no? De me tengo que defender, tengo que pensar, tengo. Es una armadura donde caminamos 24/7, pero en realidad no la podemos quitar y también podemos vivir afuera. Claro, totalmente. Oye, María, entonces, antes de empezar con las 5 preguntas de Inspírame Hoy, sí, solamente dinos ya para terminar la entrevista, antes de las preguntas, ya lo dijimos al principio, pero ¿qué tan importante entonces es la inspiración en nuestras vidas? Súper importante, o sea, para todo, no nada más para la conexión espiritual, yo me imagino que para todo, ¿no? Para nuestro actuar en el día a día es súper importante. Es que creo que la inspiración es la más pura conexión entre tu alma y tu ser terrenal. Y de ahí se deriva todo, el cómo te vives económicamente, el cómo te vives laboralmente, el cómo te vives en pareja. Entonces yo te diría, si le cierras la llave a eso, le estás cerrando la llave a todo. Cuando tú no tienes inspiración, yo te diría que estás medio muerto. Claro, ¿sí? Entonces, porque esa fuente está cerrada. Sí, totalmente. Entonces definitivamente la inspiración nos llega por medio del alma. Y nos puede llegar por medio de las emociones. Más bien se aumenta con experiencias en los roles. Por ejemplo, como madre, como hija, como hermana, como esposa, puedes tener otro tipo de inspiración, pero conectada con la tuya. Claro. Los sentimientos también inspiran. O sea, estoy enamorada, o sea, acabo de conocer a alguien, o voy a tener un bebé. Claro que hay una inspiración extra, pero hay una inspiración extra
que se puede volver estacional si yo no conecto con la inspiración base. Entonces, una inspiración la podemos volver un hábito Sí, pero por ejemplo, si yo no tengo una consciente. inspiración base y tengo un novio y a los 3 meses ya no estoy inspirada, no tengo una inspiración base, depende de lo que hagan los demás. Eso ya es otra cosa. Pero si tengo una inspiración base que es conectado con mi alma y con la divinidad y pasan cosas, mi inspiración va a ser huge y va a ser permanente, no va a ser tan esporádica. Claro, entonces esta conexión es sumamente importante para estar inspirados. Y como dices tú, creo que es un hábito. Por ejemplo, el agradecer es inspirador. El voltear al Totalmente. cielo en las mañanas, en el amanecer y decir gracias es inspirador. Y es un hábito al mismo tiempo. Exacto. Pues qué bonito hablar sobre el alma y sobre la inspiración y esta conexión tan hermosa que podemos tener en lo terrenal con lo espiritual. A mí me encantaría que siguieran más horas porque yo creo que contigo se nos pueden ir más temas, no nada más este. Y seguro vamos a estar en otro programa junto contigo. Ay, gracias, yo encantada. Porque aquí hay mucho de dónde sacar, hay mucho tema y de verdad estoy súper emocionada, María, de tenerte con nosotros y muy agradecida. Pues vámonos si quieres a las 5 preguntas de inspiración y a ver qué nos contesta María. Órale, gracias. Vamos. Bueno, pues ahora sí, María. Como este programa es nuevo, este es nuestro primer programa, les quiero contar que cada programa, Inspírame Hoy, va a tener sus 5 preguntas, ¿no? Al final sobre la inspiración. Y estas 5 preguntas se las vamos a hacer a todos nuestros invitados para ver qué contestan, porque a pesar de ser las mismas preguntas, pues está padre saber qué opina cada uno sobre la inspiración. ¿Lista, María? Adelante. La primera pregunta, ¿películas o libros que te hayan inspirado? Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh y la película del Camino del Guerrero. Uf. Dame 3, perdón, 3. Son 3. Dios nunca parpadea de Regina Brett. Ok. Y También esas ese libro. han sido tu fuente de inspiración, ¿por qué? Mucho. Conversaciones con Dios me ayudó mucho a comprender la conexión que yo sentía desde niña con el universo y con la divinidad, y me ayudó a salirme del contexto de que si no era bajo la iglesia o si no era bajo un cierto ritual católico en el que yo crecí, entonces no era, ¿no? Entonces me encantó, y en Conversaciones con Dios habla del amor desde una parte muy universal y muy terrenal. Muy terrenal, expandida de conciencia. El de Regina Brett, de Dios nunca parpadea, me encantó porque en momentos difíciles de mi vida leer ese libro me hizo entender que todo tenía un propósito y me inspiró, me motivó, pero también me dio fuerza y me dio mucha fortaleza. Y El Camino del Guerrero, yo tuve un problema de salud con una parálisis que duró 1 año, que no podía mover más que la cabeza. Y cuando volví a ver esa película, que está hecha en muchos niveles de conciencia, dije, sí me puedo curar, definitivamente me puedo curar. Entonces fueron piedras angulares en mi vida. Qué padre, pues una herramienta más de inspiración. 3 hábitos de tu día a día que te mantienen inspirada, ¿cuáles serían? Mi té por las mañanas, con colágeno y jengibre, y de cualquier sabor, pero le pongo colágeno y jengibre. En las mañanas es muy importante para mí. Me levanto y lo primero que hago es salgo al jardín en pijama, descalza, y agradezco y estiro la columna, y eso me ayuda muchísimo. Es un hábito que me encanta. Sí. Y 3, levantarme temprano y dormirme temprano. Ok. O sea, el conectar con la naturaleza, lo que hablábamos hace ratito. Y con el universo, y agradecer, y el dormirme en un horario donde mi sistema nervioso ya esté calmado y no lo esté yo forzando. ¿Y el té por qué? Digo, eso ya es una duda mía, pero el té por qué, o sea, ¿qué es sanador ese té o...? Primero, el aroma me conecta con el día y con mi esencia, y más que con mi pensamiento. Segundo, el colágeno me ayuda mucho al intestino, a las articulaciones, al sistema nervioso. Y tercero, porque es como el pretexto de decir, María, ¿cómo estás?
Y mi hijo está dormido, todavía no lo despierto para ir al colegio, es mi tiempo. Es tu buenos días, así le digo Ajá, a mi café. exactamente. Y ya voy por mis buenos días porque si no, no carburo. Es mi motor. A ver, María, ¿desde qué emoción encuentras tú la inspiración y por qué te mueve esa emoción? Dame un ejemplo desde qué emoción. Por ejemplo, el otro día platicaba con una persona muy cercana a mí y él me decía, a mí la inspiración me mueve desde la frustración. O sea, yo me frustro y eso me inspira, ¿no? Para cambiar o para hacer cosas. A María, ¿qué emoción es la que la inspira y por qué crees tú que te inspira esa emoción? Creo que el amor. El amor me inspira porque el amor me hace pensar en alguien para apoyar, el amor me hace pensar en mis heridas para sanarlas, el amor me hace venir, el amor me hace ir por mi hijo a la escuela, el amor me hace levantarme aunque no me sienta bien, el amor me hace sanarme. Creo que es el amor. El otro día un paciente me decía, yo ya descubrí por qué tanta gente va contigo. Le digo, ¿qué? Me dijo, es el amor. Escribes con amor, contestas con amor, siempre estás ahí con amor y no hay otra cosa que me inspire más que el amor. Y se siente el amor cuando uno entra. Y sabes qué, o sea, ahora que hablábamos tanto de Dios y de los ángeles, al final es eso, ¿no? Es el amor. Al final es el amor, o sea que cada quien le puede poner el nombre que quiera, pero al final todos vamos y venimos del amor. Exactamente. ¿Qué color le pone María a la inspiración? Blanco. ¿Por qué? Porque la inspiración tiene muchos matices, tiene muchas conexiones y también tiene muchas raíces. Y el blanco es un color no color que unifica todo. Ok. El blanco es tu Como dices inspiración. tú, Uh-huh. y como ahorita mencionaba, a lo mejor el dolor me inspiró a ver esa película y a curarme, ¿no? Pero la base creo que es el amor y el blanco para mí es el amor. El amor, sí. Por eso siempre estás de blanco. Sí. Y por último, María, si la inspiración fuera una persona, ¿quién sería? Híjole, persona ninguna, pero yo te diría que para mí, hasta se me hace un nudo de la garganta, mi inspiración es Dios. Claro. O Dios sea, es mi sin inspiración. duda. Para mí Dios es olvídate del arquetipo, olvídate del Señor, para mí es el estratega más increíble que existe, más amoroso y más divino que hay. Para mí la inspiración es Dios. Ok, muy bonito, qué bonito, María. Entonces, ya para cerrar, la inspiración puede ser en nuestro día a día un hábito y la inspiración, más bien debería de ser nuestro día a día un hábito y la inspiración es lo que siempre nos va a llevar a dar ese paso más para salir o expandir nuestra zona de confort. Totalmente, ¿no? Y volvernos menos amantes de lo fácil, ¿no? El levantarte y agradecer 10 minutos antes, en lugar de comprarte un café en el Oxxo que me encantan, moler el café tú, el hacerte el té, puedes mandar a quien sea tu hijo a la escuela y darte el espacio de ir un día tú. Yo creo que todo eso empieza a abonar para que el árbol de la inspiración, del amor, de la experiencia sea cada vez más frondoso y más abundante. Los pequeños detalles que van armando ese árbol frondoso. Ay, María, muchísimas gracias. No sabes lo agradecida que estoy, súper contenta. Definitivamente hoy a mí me inspiró María, definitivamente. Y bueno, pues yo soy Lisa Acevedo. María, fue un placer tenerte conmigo, de verdad, y un honor. Muchísimas gracias por acompañarme en mi primer programa y por ser la de la patadita de la suerte de Inspírame Hoy. No, yo te agradezco muchísimo la confianza y el amor, el que me has invitado y dándonos un espacio para platicar, pero para mí también tú eres una inspiración. Yo a cada gente que viene aquí la admiro profundamente y aprendo, y para mí tú eres una inspiración porque vuelves a empezar con la misma fe, con 10 veces más motivación, alegría, y eso es digno de admiración. Muchas gracias Tú por eres haberme parte de invitado. ese sueño y de esa inspiración y de ese camino que he recorrido. Muchísimas gracias, María. ¿Y Y puedo bueno, hacer una invitación sí, rápidamente? sí, por supuesto, antes de despedirnos, sí. Estamos viviendo caminos que son muy agridulces. Yo lo único que invitaría a la gente es a dejar de tener miedo a verse, a sentirse y a hacer,
donde quiera que sea, en una terapia, en un libro, en una película, y que no olvidemos de que todos podemos conectar a alguien con la inspiración y con el amor. Muchas gracias, María. Qué bonito cerrar con eso. Y bueno, la invitación queda abierta porque no va a ser la última entrevista contigo. Gracias. Entonces, muchísimas gracias, María. Y bueno, yo los espero en el siguiente programa de Inspírame Hoy. Ojalá que les haya gustado. Soy Lisa Acevedo y a ti, ¿qué es lo que te inspira?